Bueno, pues muy buenos días a todos. Para mí es un gran gusto darles la bienvenida al MUTCOMP 2023. De verdad estamos muy complacidos de contar con su presencia y su participación. Antes de comenzar, me gustaría informarles que la sesión será grabada y pues nos reúnen hoy dos equipos que seguramente darán una muy buena batalla. Por lado de la autoridad de competencia estará el equipo del TEC de Monterrey y por el lado del agente económico estará USIBI Practicantes. ¿Se encuentran los dos equipos presentes? Perfecto. Muchas gracias. Repasemos brevemente la manera en que se llevará a cabo la audiencia. La autoridad contará con 15 minutos para plantear su caso ante el jurado. Posteriormente, el agente económico tendrá igualmente 15 minutos para plantear su caso. Al terminar, se le concederá a la autoridad 5 minutos para su derecho de réplica y posteriormente el agente económico igualmente contará con el mismo derecho de 5 minutos. Por el chat, yo como moderador les informaré cuando les queden 5 minutos para sus intervenciones, en el caso de la primera intervención, y después les mandaré otro recordatorio por el chat cuando les quede un minuto. Y en el caso de las réplicas, les avisaré solamente por chat cuando les quede un minuto. Me permito presentar a los jueces. Tenemos por parte de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, a Iratze Urpey. Muchas gracias, Iratze. Buenos días. Por parte de la Comisión Federal de Competencia Económica, tenemos a Mariana Carrillo y a José Neri Pérez Trujillo. Buenos días, Neri, Mariana, gracias por acompañarnos. ¿Alguno de los participantes tiene alguna pregunta? Sí, ¿qué tal? Buenos días a todos. Es un gusto estar con ustedes el día de hoy. Bueno, quería hacer una pregunta antes de iniciar esta competencia. En mi equipo somos cinco, pero desafortunadamente únicamente vamos a estar presentes dos, un economista y un abogado. Entonces, la pregunta es, ¿hay algún problema, algún inconveniente? Y en todo caso, si es así, bueno, nos gustaría que nos lo hicieran saber antes de comenzar. Si no se puede proceder con la No práctica. lo hay, no hay ningún inconveniente. Nada más para tener registro. ¿Cuál fue el inconveniente de sus alumnos? Agenda. Entiendo que ustedes nos comentaron Sí, el tema de servicio social, ¿no? más que nada fue que, o sea, se mandó primero un horario que decía 9:30 p.m. y realmente ese horario sí nos convenía, así que pues no tuvimos ningún problema ni nadie buscó cambiar nada. Y hasta cuando se hizo la corrección, pues la verdad ya no nos dio tiempo de ajustar la agenda a todos. Gracias, gracias. Una disculpa por el malentendido. Sí, digo, nada más para que sepan, todas las audiencias siempre son en horario matutino. En esta edición no va a haber nada que sea en la tarde o en la noche. ¿Sale, vale? Pero sí, no tienen problema y por favor, para el jurado, no va a haber ninguna penalización por el tema de ser dos personas. Te dejo, Alejandro. Gracias. Álvaro, ¿tenías una pregunta tú también? Sí, es el mismo caso. Dos de nuestras compañeras, dos economistas, no se pudieron presentar por cuestiones laborales también. Sería el caso de María Fernanda y Alexa, ¿verdad? Sí, correcto. Bien, pues creo que aplica la misma respuesta que Patricio amablemente nos dio. Entonces, si les parece, creo que podríamos tener la sesión. Viendo que no hay otra pregunta más, comenzará la autoridad con su planteamiento de caso. Autoridad, favor de comenzar mencionando el nombre de cada uno de sus integrantes y si se tratan de abogados o economistas, por favor. Claro que sí. Buenos días. Nos presentamos. El primer miembro es Miguel Ángel Macías Hernández, economista. El segundo es Nicolás David Corral Chang Juan, que es economista y abogado. Y su servidor, Álvaro Paulo Espinosa de Andrade, igual economista y abogado. Y bueno, nosotros representaremos a la autoridad investigadora y a continuación presentaremos los resultados de la investigación realizada. El primer punto a abordar es la definición del mercado relevante.
el cual hemos definido como al mercado de la producción, distribución y comercialización de medicamentos antivirales de acción directa que compartan la misma molécula activa y que incluya medicamentos con patentes vigentes y medicamentos genéricos, tanto de prescripción médica como over the counter, producidos por empresas tanto nacionales como internacionales, que comercializan dentro de la República de Yajalón. Una vez establecido esto, se presentan las prácticas anticompetitivas encontradas, las cuales son, primero, una práctica absoluta restrictiva a la libre competencia, prevista en el artículo 62 de la Ley de Competencia Económica de Yajalón, la cual consiste en el acuerdo realizado entre Gabat y Yaja Pharma para que el primero no produjera un medicamento que tuviera la molécula activa adeliribina. Esto a cambio de 200 millones de pesos yajaloneses. Igualmente, se presenta una práctica relativa restrictiva a la libre competencia contemplada en los artículos 63, 64 y 65 de la Ley de Competencia Económica de Yajalón, la cual consiste en una denuncia realizada por parte de Gabat a Generic Health por infracción de patente, resultando en la imposición de medidas cautelares por parte de la Institución para la Protección de la Propiedad Intelectual de Yajalón, IPI, resultando en que Generic Health tuviera que dejar de producir Adovir por un tiempo determinado mientras se obtenía la resolución de la demanda. A continuación, ahondaremos más en ambas prácticas. Gracias. Bueno, lo primero que se observó fue que Gabat incurrió en una práctica absoluta restrictiva a la libre competencia al llegar a un acuerdo con Yaja Pharma para que este último cesara cualquier esfuerzo para el lanzamiento de un medicamento contra la influenza. Pasemos a los hechos, y es que en el 2020 se celebró este acuerdo, el cual consistía en que Yaja Pharma cesaría cualquier esfuerzo para el lanzamiento de este medicamento a cambio de 200 millones de pesos yajaloneses. Para determinar si una práctica es considerada como una práctica absoluta, es necesario revisar la Ley de Competencia Económica de Yajalón, y justamente en su artículo 62 es donde se mencionan las prácticas absolutas. Para que se considere una práctica absoluta se tienen que cumplir básicamente 3 requisitos fundamentales. El primero de ellos es que debe de existir un acuerdo entre agentes económicos. El segundo de ellos es que estos agentes económicos que celebren dicho acuerdo tienen que ser competidores entre sí. Y por último, el acuerdo debe de tener por objeto o efecto el fijar precios, restringir la oferta, segmentar mercados o coordinar posturas en licitaciones. Se considera una práctica absoluta si y solo si se cumplen estos 3 requisitos. Así que vamos a ir punto por punto para ver si es que se cumplen. Primero, en el desahogo justamente es Gabat quien informa que llegó a un arreglo económico con el agente económico Yaja Pharma con las características antes mencionadas, por lo que no hay duda alguna de que existió un arreglo entre ambos agentes económicos. Por tanto, se cumple el primer requisito. Número 2, bajo la definición de mercado relevante que ya hicimos, se considera que ambos efectivamente son competidores y pertenecen al mismo mercado. Esta conclusión viene de la sustituibilidad de los medicamentos. En el estudio económico se menciona que los medicamentos, ya sean de marca o genéricos, si contienen la misma sustancia activa, se consideran equivalentes y por tanto pueden ser intercambiados sin problema. Esto implica que los medicamentos, sin importar que sean genéricos o de marca, mientras tengan la misma sustancia activa, significa que intentan aliviar el mismo problema, lo que los hace sustitutos entre sí y consecuentemente estos medicamentos compiten entre sí. Así pues, Yaja Pharma, al momento de iniciar los esfuerzos para la producción y comercialización de un medicamento para el tratamiento de la influenza, que tuviera como molécula activa a la adeliribina, esta misma se convirtió en competidora de Gabat. Por tanto, se cumple el segundo requisito. Por último, se tiene que determinar si el acuerdo alcanzado entre los agentes económicos tuvo por objeto o efecto alguna de las secciones contempladas en la ley.
Y bueno, el acuerdo, ya sea con o sin intención, definitivamente tuvo por efecto el limitar la oferta de un nuevo medicamento. A su vez, dado que el nuevo medicamento de Yaja Pharma nunca entró al mercado, los precios se vieron afectados, ya que su entrada hubiera significado una baja en los precios de los medicamentos equiparables. Esta conclusión no solo es congruente con la ley de demanda y oferta, sino que también fue lo observable con los medicamentos cuya molécula activa era la adeliribina, ya que cuando el segundo medicamento entró al mercado, provocó una caída en el precio del primero en aproximadamente un 17%. Todo lo anterior respalda la idea de que el acuerdo tuvo al menos por efecto el restringir la oferta y la manipulación de precios. Por tanto, se cumple el tercer requisito. Así pues, y como se mencionó, la Ley de Competencia Económica de Yajalón establece en su artículo 62 que son ilícitas las prácticas absolutas restrictivas a la libre competencia, y estas se refieren a un acuerdo entre agentes económicos que participan en el mismo mercado con el fin de manipular precios o cantidades o repartirse segmentos del mercado. Anteriormente se demostró la existencia de un acuerdo entre Gabat y Yaja Pharma. Se demostró que ambos participan en el mismo mercado y se demostró que dicho acuerdo tuvo al menos por efecto la manipulación de cantidades y precios, cumpliéndose así todos los requisitos para ser considerada una práctica absoluta. Por todas estas razones, solicitamos al Pleno que se emplace a los agentes económicos involucrados por haber incurrido en una práctica absoluta. Gracias. Bueno, la segunda acción que se realizó por parte de Gabat es la denuncia que realizó en contra de GH por la infracción de patente y la imposición de medidas cautelares ante el para la Protección de Propiedad Intelectual de Yajalón. Gabat incurrió en prácticas anticompetitivas al realizar esta acción, impidiendo la comercialización y distribución del Adovit, lo que le permitió tener mayores ganancias y mayor participación en el mercado. Relevante, ya estudiado y ya mencionado. ¿Cuáles fueron los hechos en los que se basan para acreditar esta conclusión? Primero, el 2 de enero del 2021, Gabat lanzó al mercado el AD Plus, en la misma fecha en la que inició el procedimiento administrativo en contra de Generic Health por la infracción de la patente. Luego, el 4 de enero, Gabat se le otorgan las medidas cautelares que consisten en la prohibición inmediata de la comercialización y el uso de los productos producidos por Generic Health, refiriéndose al Adovit, lo que determina que durante este periodo del 4 de enero hasta el 28 de abril, Gabat era el único agente económico que participaba en el mercado relevante. Durante estos 4 meses, como se ve en la siguiente diapositiva, Gabat fue el único productor, ya sea mediante el Adelina y el AD Plus, como se ve en la parte de junio de 2021 hasta abril de 2021, fue el único productor en este mercado relevante, lo que se tradujo en un efecto en que las ventas del AD Plus aumentaran en un 51% solo de enero a febrero, y que el incremento además aumentó la participación en el mercado en un 22%. Esto se acredita a los supuestos del artículo 63, en el cual se describe cuando un agente económico incurre en prácticas relativas, restrictivas a la libre competencia, siendo en especial el supuesto número 3 que tenga o pueda tener como objeto o efecto en el mercado relevante o en algún mercado relacionado, desplazar indebidamente a otros agentes al impedirle la sustanciación a su acceso a establecer ventajas exclusivas a favor de uno o varios agentes económicos. Además, hay que considerar el artículo 64,
ya que este no se acredita de ninguna manera, ya que al momento en el que se realizaron estas medidas cautelares, el Adovit era el medicamento de más bajo valor, teniendo en cuenta que se produjeron las mismas, eh, que produce el mismo efecto de estos medicamentos. Es por esto que se actualiza el supuesto de que GABAT encaja, el supuesto jurídico del 63, el cual ya fue mencionado, por lo que GABAT incurrió en prácticas relativas restrictivas a la libre competencia, impidiendo el acceso durante 4 meses, durante más de 4 meses, desde enero a abril de 2021, a la distribución y comercialización del Adovit, siendo este el único medicamento que se distribuía en el mercado relevante. Concluimos nuevamente que GABAT incurrió en prácticas competitivas al impedir la comercialización de la Adovit, al acreditarse el supuesto del 63 y al no acreditarse el supuesto del 64, ya que el beneficio, ya que no hubo ningún beneficio para el consumidor, incurriendo, por lo tanto, GABAT por medio de la denuncia en prácticas anticompetitivas. Bueno, una vez establecidos estos dos puntos, la fundamentación jurídica y la conducta que se actualiza sobre la comisión de las conductas por parte del Grupo GABAT, se le solicita a la autoridad el emplazamiento al mismo sobre las dos prácticas restrictivas a la libre competencia realizadas por Grupo GABAT, las cuales fueron realizar un acuerdo con Yaja Pharma para que éste no produjera un medicamento que tuviera la molécula activa adeliribina. La cantidad ofrecida por parte del Grupo GABAT a Yaja Pharma, a cambio de la abstención de producir este medicamento, fue una cantidad de 200 millones de pesos yajalonenses. Y el segundo punto fue denunciar a Generic Health por infracción de patente con la imposición de medidas cautelares por parte del Instituto para la Protección de la Propiedad Intelectual de Yajalón. Gracias. Muchas gracias al equipo de la autoridad por utilizar y apegarse al tiempo asignado. A continuación, le pediríamos al equipo del agente económico que por favor se presenten los miembros, nos indiquen la disciplina a la que se dedican y que por favor después presenten sus argumentos. Claro, buenos días. Mi nombre es José Raúl Félix Martínez y soy economista. Estoy como economista. ¿Qué tal? Muy buenos días. Yo soy Melitón Ignacio Pérez, soy abogado de parte del equipo Civil Practitioners. Y a continuación pasamos a mostrar nuestros argumentos. Un momento. Ok. Bien. Estamos en representación de la farmacéutica del agente Gabat Pharma en contestación del dictamen de probable responsabilidad efectuado por la Comisión de Competencia de Yajalón. Primero que nada, quisiéramos mencionar los antecedentes para entrar un poco en contexto de la situación. Es importante mencionar que las patentes en Yajalón suelen tener una duración de alrededor de 20 años, las patentes farmacéuticas. Sobre la molécula que está en discusión, es la adeliribina, que se obtuvo esta en 1994, la farmacéutica obtuvo inicialmente para esta molécula la patente, y pues tuvo los derechos de producción exclusivos durante estos 20 años. Para el año 2000 se obtiene la patente de un medicamento desarrollado a partir de esta molécula, llamado Adelina, que pues su patente caducó, ya es un medicamento de patente vencida, que ya caducó en el 2020. Ese mismo año, 2020, Gabat, a través de la inversión que hizo, desarrolló un nuevo medicamento que igual usa la misma molécula activa, pero se diferencia en que atiende los síntomas de efectos secundarios que generaba Adelina, reduciéndolos. Y pues este medicamento actualmente tiene su patente vigente. En 2020
la farmacéutica Generic Health, dedicada a la producción de medicamentos genéricos, lanza el medicamento Adovit en base en la molécula adiliribina. Sin embargo, Gabat considera que hay una violación y se inicia un procedimiento administrativo a través del Instituto del IPI de Yajalón, pues por la infracción de la patente del AD+. Es importante aclarar esto, que lo que se justifica es una violación a la patente al AD+, y es por ello que se establecen las medidas cautelares que decididas por un tribunal. Después el tribunal las decide quitarlas y pues ese es el momento actual, ¿verdad? Bueno, entrando, también hay que mencionar sobre las características del mercado de la distribución y comercialización de medicamentos virales de acción directa. Es importante entender todo lo que abarca, porque si nos restringimos a una definición muy estricta, podemos estar sesgando en un sentido negativo a Gabat, pues realmente la concentración de mercado real que existe y tener una representación que no es acorde a la realidad. Bueno, pues es importante mencionar que los medicamentos, como ya mencioné, tienen un periodo de 20 años cuando se obtiene la patente, y existen medicamentos también similares que, aunque no se mencionan en la demanda, también es importante mencionarlos porque existen dentro del mercado de medicamentos. Estos no cuentan con pruebas de bioequivalencia, es cierto, así que no se está usando la misma molécula necesariamente, pero para los consumidores, si llegan a tener los mismos resultados, como en este caso tratar los síntomas de la anosmia, pues los consumidores pueden llegar a considerarlos como sustitutos e incluso preferirlos por sus bajos precios. Es por eso también que el mercado de medicamentos genéricos en Yajalón es tan grande, porque ofrecen un menor precio, que es tal vez la principal característica que toman los consumidores al momento de elegir qué medicamento consumir. De hecho, en Yajalón, para el año 2019, el 90% de los medicamentos que se vendieron fueron genéricos, lo que les da un gran poder de mercado dentro de la industria. Bueno, ahora sobre la determinación del mercado relevante. Consideramos que la propuesta realizada por la Comisión de Competencia es sumamente técnica y no coincide con la realidad de los consumidores, ya que se ignora porque pues los consumidores ignoran la importancia o no toman en cuenta la importancia de la equivalencia de la molécula activa en un medicamento, y se enfocan más en que traten los síntomas que pues lo afectan, ¿no? Que en este caso, pues la anosmia viral. Entonces, nosotros consideramos que la definición propuesta es muy estrecha y muy fuera de la realidad. Si se debe considerar una correcta aquellos medicamentos virales de acción directa que tratan la anosmia viral. Eso incluye la Adelina, el AD+, el Adovit, otros medicamentos que aquí nombramos algunos producidos por otras farmacéuticas extranjeras que operan en Yajalón. Bueno, que sabemos que muchos de los medicamentos en Yajalón son de farmacéuticas extranjeras y que también tratan estos síntomas. Y también sería importante mencionar e incluir en la definición de mercado relevante aquellos oferentes potenciales. ¿A qué nos referimos con esto? Pues aquellas todas industrias que tengan la capacidad de entrar rápidamente a la producción de estos medicamentos. La molécula activa usada, pues ya la patente venció, es pública, así que cualquier farmacéutica que tenga los recursos necesarios para entrar y ofrecer un medicamento que trate los síntomas de la anosmia viral, también debe ser considerado como un oferente potencial en el mercado relevante. Bueno, sobre el poder de mercado, calculamos el índice de Herfindahl anual, aunque insistimos que este no es muy relevante para nuestro análisis porque los datos que se nos otorgan simplemente son considerando 3 medicamentos, porque definen al mercado relevante según solamente aquellos que tengan una bioequivalencia molecular, lo cual, como ya mencionamos, no va muy acorde a la realidad en donde los consumidores toman en cuenta otras cuestiones como el precio y si el medicamento trata o no los síntomas que corresponden. Como podemos ver, 2018 y 2019 la patente seguía vigente, por lo tanto, Gabat cuenta con el completo mercado de bueno, según la definición dada, pero bueno, también sería necesario incluir para un buen cálculo del índice Herfindahl todos aquellos medicamentos de patente, genéricos
e incluso similares que traten la anosmia viral. Sobre las barreras a la entrada, consideramos que existen dos, pero que van más allá de la influencia de Gabat Pharma y que no tienen tanto que ver con nosotros y al final de cuentas no son una violación a la ley de competencia. Las legales, que es mediante pues la patente, pero al final de cuentas esto es una barrera establecida por la ley con el objetivo de incentivar el progreso científico y tecnológico, algo que se ha hecho ya que Gabat Pharma ha incurrido en fuertes inversiones de desarrollo e inversión de nuevos medicamentos continuamente, como podemos ver. Y pues también existen estructurales, que son altos costos de producción, pero estos son inherentes a la industria farmacéutica a cualquier país. Así fueron desde antes de la entrada de Gabat Pharma y así serán después. Esto va mucho más allá de la influencia que pueda llegar a tener Gabat dentro de la industria. Perfecto, muchas gracias, Raúl. Bueno, ahora yo voy a hablar de lo que es de la inoperancia de las prácticas que se nos imputan. En este caso son dos, las de carácter restrictivo absolutas, perdón, y las de carácter restrictivo relativas. Antes de comenzar, es clara hacer la advertencia de que en el presente caso, se involucra lo que es la industria farmacéutica, que de por sí tiene una naturaleza muy especial a la de otros mercados. Y por otra parte, respecto de la propiedad industrial este, que sugerimos se tenga en consideración estas dos vertientes. ¿Le puedes cambiar, por favor, Raúl? Gracias. Muy bien, respecto de la práctica absoluta que se nos imputa, nosotros consideramos y de esta manera lo admitimos que es un contrato de pay for delay. Entonces, consideramos que los requisitos que requiere la ley para que se configure una práctica restrictiva absoluta no se logran en su totalidad, dado que el acuerdo únicamente busca que que no se restrinjan los derechos de patente que nosotros como Gabat tenemos respecto del medicamento Adeclus. Ahora, respecto de la práctica restrictiva relativa, tenemos que se configuraría la existencia o se nos imputa el abuso de instrumentos jurídicos. La comisión podrá observar que la tramitación del procedimiento administrativo por la infracción de la patente en contra de GH ante el instituto, bueno, lo que nosotros hicimos fue que se solicitaron medidas cautelares, pero esta es una acción legal y fundada, en virtud de solamente que se está ejerciendo lo que es el derecho de petición, que vaya, es algo que se encuentra del compendio normativo y en este caso de la Constitución de Yajalón. Se puede presentar este derecho de petición que nosotros tenemos permite que cualquier gobernado, en este caso incluido Gabat, pueda presentar ante la autoridad la petición, 5 minutos, y obtener una respuesta. Entonces, nosotros consideramos que por esa parte no se constituye un ilícito y no es contrario a la ley de competencia económica de Yajalón, pues como podrán percatarse, no se cumple con ciertos criterios o elementos de abusos de instrumentos jurídicos. En este caso es de que, como ya se mencionó, existe un ejercicio de derecho de petición que es legal, incluyendo la tutela judicial. Y ante el análisis de los elementos objetivos, la acción es fundada y lógica a las pretensiones que nosotros buscamos, por lo que el fin de la resolución es que sea favorable y que se proteja la patente respecto del medicamento Adeclus. Asimismo, en relación al elemento objetivo, no existe intención de generar un daño competitivo a través del procedimiento administrativo. Así como que no existe la multiplicidad de acciones legales, pues es un procedimiento administrativo y la solicitud de medidas cautelares no persiguen un fin ilegítimo y no han sido interpuestos de manera abusiva o reiteradamente. Finalmente, no existe un abuso de derecho de petición, dado que de la búsqueda de la protección por parte del IPI,
no busca como resultado restringir la entrada de nuevos competidores al mercado o desplazar en este caso a GH. Lo que busca únicamente es proteger una patente a su favor. Y a más abundamiento de lo ya dicho respecto de este último punto, se explica que la instauración del procedimiento administrativo no está destinado a contener la entrada de productos genéricos, ni mucho menos las importaciones. Y bueno, estas que se llevan ya jalón, dado que la conducta que se reclama tampoco tiene efectos de desplazar indebidamente a los competidores ni impedirles el acceso. Entonces, consideramos por lo dicho, que no se configura una práctica monopólica relativa ni una absoluta. Muchas gracias al equipo del agente económico por presentar sus argumentos. A continuación, pasaremos a la etapa de la audiencia en la cual cada parte ejercerá su derecho de réplica. En este sentido, le damos la palabra al equipo de la autoridad de competencia y disponen de 5 minutos, por favor. Perfecto, muchas gracias. Bueno, en respuesta hay un par de puntos que me gustaría aclarar. El primero de ellos es que dentro de la definición de mercado relevante que utiliza Grupo Gabat, incluyen medicamentos que a pesar de no tener la misma molécula activan, los consumidores los consideran sustitutos. Eso me parece muy interesante. Sin embargo, no se menciona ningún argumento en contra para decir que Yaja Pharma y Gabat no son competidores entre sí. En dado caso, al expandir la definición de mercado relevante, están incluyendo a nuevas empresas, mas no se establece que Yaja Pharma y Gabat no sean competidores entre sí. Y nuevamente hay que recordar que en el artículo 62 de la Ley de Competencia Económica se tienen que cumplir 3 requisitos. El primero de ellos es que haya un acuerdo entre agentes económicos. El segundo es que estos agentes económicos sean competidores entre sí. Y el tercero es que el acuerdo tenga por objeto o efecto la manipulación de cantidades o precios o segmentar el mercado, por lo que incluso aún con su definición de mercado relevante, aplicaría el caso en que Yaja Pharma y Gabat son competidores, por lo que se está presentando una práctica absoluta restrictiva a la libre competencia. En cuanto a las barreras de entrada legales, se habla sobre las patentes y sobre el desarrollo de I+D. Recordamos que la patente de Adelina es una patente vencida y la patente de la D Plus si bien es una patente vigente, no es una patente que impida la distribución, como ya se dio en la resolución en la cual se dio una nulidad lisa y llana del acto administrativo reclamado por parte de Gabat, por lo que no existe una barrera natural barrera legal por parte de establecida por Gabat para que en el mercado relevante solo sea el AD Plus y la Adelina los únicos medicamentos que puedan ser comercializados y distribuidos. Y recordando también que el efecto que tuvo sobre las acciones administrativas tomadas por parte de Gabat sobre el mercado es que se recortó el beneficio que tuvieron los consumidores, teniendo en cuenta que el Adovir era el medicamento de menor precio en ese momento y que incrementaron tanto las ventas de la Adelina como del Aeroplus, ya que son medicamentos necesarios para el consumidor, eliminando también en este sentido los posibles sustitutos de, de estos medicamentos distribuidos por parte de Gabat. Y nuevamente teniendo en cuenta que si bien pueden haber otros competidores en el mercado, esto no representa que Gabat, por medio de la Adelina y del AD Plus, no tengan una posición dominante del mercado, ya que esto no se da por la cantidad de competidores, sino por la facilidad que tiene el agente económico para movilizar los precios
del mercado, lo cual se ha visto durante la presentación que sí es algo que se acredita por parte de Gabat. Esto sería todo. Muchas gracias. Muchas gracias al equipo de la autoridad por ceñirse a su tiempo. A continuación, el agente económico ejercerá su derecho de réplica. Igualmente cuentan de 5 minutos. Por favor. Claro, gracias. Primero que nada, claramente no se eliminan a todos los posibles sustitutos de nuevo. Si se enfoca solamente en considerar a estos tres medicamentos como todo el mercado relevante, obviamente cualquier cambio en estos va a afectar en gran medida el poder de mercado que tienen las empresas. Sin embargo, como ya mencionamos, esta definición es sumamente negativa para Gabat y sumamente irrealista, ya que no va acorde la manera en que los consumidores deciden su gasto o los medicamentos que aquellos que consumen. Incluso si el medicamento genérico fue suspendido por un tiempo del mercado debido a una medida cautelar establecida por un tribunal, esto no significa que todos los consumidores fueron emplazados o fueron eliminados del mercado. Y bueno, sin embargo, sigue siendo importante la posición dominante, la manera en que se define, porque si existen mucho más empresas dentro que no se están considerando según la definición actual, entonces la posición que tiene Gabat realmente es mucho menor a la que la comisión está intentando implicar que existe. Perfecto. Bueno, yo también considero que el mercado relevante se definió lo más estrecho de lo que en realidad es, porque tengamos en cuenta que también en la industria farmacéutica, quien tiene la decisión de compra o de consumo en realidad no son los consumidores, sino los médicos que prescriben los medicamentos. En este caso, pues ambos agentes económicos, tanto Gabat como GH, producen medicamentos OTC. Entonces, en ese sentido, se debió haber tomado en cuenta ese sentido, que la decisión de consumo no se encuentra principalmente en los consumidores. Por otra parte, las barreras a la entrada deben también considerarse ya que son estructurales y también legales. Entonces, en ese sentido, los costos de entrada para las industrias de este tipo, pues en realidad son muy altos. Y a pesar de que en Yajalón existen otro agente económico, pues sí existe la posibilidad de que estos repliquen el mismo medicamento que usa la deliribina. Sin embargo, Gabat es el único que cuenta con un medicamento que reduce los efectos secundarios. Eso sería todo por nuestra parte. Muchas gracias al equipo del agente económico por ceñirse a su tiempo. A continuación, la audiencia avanza a la siguiente y última sección, que son las conclusiones. En este sentido, solicitamos al equipo de la autoridad que las presente. Igualmente, cuentan con 5 minutos, por favor. Perfecto, muchas gracias. Bueno, nuevamente me gustaría hacer énfasis en que aún con una nueva definición sobre el mercado relevante en donde se incluyera a estas nuevas empresas, si Gabat tiene o no poder sustancial sobre el mercado, se vuelve irrelevante ante una práctica absoluta, ya que para comprobar que es una práctica absoluta no se tiene que comprobar que tenga poder sustancial. El acto en sí mismo, el llegar a un acuerdo que tenga por objeto o efecto todo lo mencionado anteriormente, ya es por sí solo un acto ilegal, por lo que debe de ser castigado. Bueno, también en cuanto a la denuncia y los efectos que tuvo esto sobre el mercado relevante, queremos decir que si más allá de lo que se buscó determinar por Gabat, que hay la posibilidad de la entrada a nuevos competidores, esto no quiere decir que no haya
eh, que no haya una posición dominante por parte de Gabat al momento. Y hay que entender que también las barreras de entradas que fueron mencionadas por parte de nosotros no son barreras legales, ni barreras que se dan debido al mercado. En este sentido, Gabat incurrió en prácticas anticonceptivas al desplazar por medio de estas acciones administrativas a Dovid, que es el posible, el el posible producto sustituto y el otro producto que está dentro del mercado relevante en esta práctica. Sí, y finalmente, respecto a la práctica absoluta restrictiva, es importante no perder de vista que el enfoque de aquí es un acuerdo entre dos agentes económicos, el cual se llevó a cabo y la otra parte, pues ya dijo que sí se llevó a cabo. Entonces, no importa cuál sea la intención, lo importante son los efectos que se realizan y derivan de estas acciones, por lo que consideramos que no hay más que agregar, simplemente hubo una acción absoluta, anticompetitiva. Gracias. Muchas gracias al equipo de la autoridad. A continuación, el agente económico puede presentar sus argumentos de conclusiones. Igualmente cuentan con 5 minutos. Por favor. Claro, pues como se mencionó anteriormente y mi compañero va a ahondar más en el tema, este acuerdo se admite que existió porque no fue realmente una práctica monopólica absoluta, por lo tanto, este punto realmente no tiene ninguna fundamentación. Segundo, insistimos que sí es relevante, sumamente relevante, la definición de mercado relevante, ya que no puede definirse solamente mediante la bioequivalencia de la molécula, sino se deben considerar mucho más criterios para ampliar la realidad. ¿Por qué? Porque a partir de esta construcción de mercado relevante, la comisión está armando un caso en el que intenta poner a Gabat como una industria que controla el mercado farmacéutico respecto a medicamentos virales que tratan la anosmia, cuando la realidad dista mucho de ser esta. Muy bien, gracias. Sí, es evidente que ante la legislación de competencia económica, una práctica restrictiva absoluta es per se ilegal, pero como ya habíamos mencionado anteriormente y a la luz de la propiedad industrial, lo que hizo Gabat fue únicamente hablar con lo que sería GH para prevenir la infracción de la patente de plus. Únicamente se realizó con ese fin. Y bueno, respecto de las prácticas monopólicas restrictivas, pues debe tenerse en cuenta que existe un conflicto entre lo que es la patente y lo que sería la competencia económica. Sin embargo, consideramos que los argumentos en relación a nuestro derecho de petición y a la protección de la patente, pues es legal y no constituye un abuso. Entonces, en ese sentido, consideramos que no se configura totalmente lo que es una práctica monopólica restrictiva, además de que el acuerdo que se tuvo con Yaja Farmas fue sobre todo mejorar y beneficiar a los consumidores respecto de nuestro medicamento Adeplus, que como ya lo mencionamos, es el único en el mercado que no tiene efectos secundarios. Eso sería todo. Gracias. Muchas gracias al equipo del agente económico por ceñirse a su tiempo. Y a continuación, preguntaría yo a los miembros del jurado si tienen alguna pregunta para la autoridad de competencia o para el agente económico. En caso de que no, entonces, si me Sí, yo permiten, tengo. por Bueno, favor, sí. Irache, adelante. No, adelante tú que, que antes sí que creo que te has quedado No, con dale, la no te pregunta. No, preocupes. no, ve, adelante. Muy rápido para la autoridad investigadora. El caso que han presentado muy interesante está construido como la acreditación, la actualización de una práctica monopólica absoluta. ¿Han analizado
la posibilidad de que las conductas investigadas, además de la absoluta, pudieran configurar alguna práctica monopólica relativa? Y en caso de que consideren que así sea, ¿por qué decidieron la absoluta sobre relativa o qué le hace falta para poder ser una relativa? Claro, muy buena pregunta. Bueno, para que encuadre dentro de una práctica relativa, lo primero que se tendría que cumplir es que los agentes económicos involucrados en dicho acuerdo no fueran competidores entre sí. Y como mencionamos, consideramos que estos dos agentes económicos sí forman parte del mismo mercado y por eso ya no continuamos por la vía de justificarlo como una práctica relativa, porque ya se cumple la absoluta y hasta ahí quedaría. Muy bien, muchas gracias. Adelante, Irache. Sí, en mi caso, bueno, está un poco relacionado con la pregunta de José Neri. Ok, entonces, si la acusación, ¿no? De la autoridad investigadora es una práctica absoluta, no entiendo muy bien por qué la defensa se centra en el mercado relevante, ¿no? Y en la posición de dominio. Me gustaría entender eso. Y también me gustaría entender si han pensado que las circunstancias específicas del caso podían tener relevancia a la hora de definir el mercado relevante, ¿no? Estamos en un contexto de COVID, tenemos una sustancia activa que es verdad que era para combatir la influenza, pero que de repente nos hemos dado cuenta que puede aliviar uno de los síntomas del COVID, que es la anosmia, ¿no? Entonces, me gustaría saber si han pensado en que las circunstancias específicas de este caso podían hacer sí, podrían tener una influencia, ¿no? A la hora de valorar el mercado relevante. Tengo esas dos preguntas. Puedo recapitular, ¿eh? Es para, es para nosotros, ¿cierto? Sí, bueno, Ok. para la primera sí, porque sí que he visto que os habéis centrado mucho en el tema de la posición de dominio, de la definición de mercados, etcétera, y no entiendo muy bien por qué si la autoridad investigadora os acusaba, ¿no? de una práctica monopólica absoluta. Entonces quiero ver cuál ha sido el razonamiento, ¿no? ¿Por qué centrarse en eso? Claro, bueno, hay dos puntos principales por qué enfocarse en eso. Primero es que, pues como mencionamos, consideramos desde un inicio que este acuerdo no representa realmente una práctica monopólica absoluta, ya que fue pues para evitar una violación de patente. Y segundo, consideramos la importancia de lo del mercado relevante porque gran parte de lo el escrito de denuncia, el estudio económico, todo esto se enfoca en mostrar a Gabat como alguien que está concentrando el mercado, que concentra la venta y que gracias a esta concentración es que es capaz de llevar de llevar a cabo esta práctica monopólica absoluta, ¿no? De poder influenciar y de poner contra en Generic Pharma a aceptar este acuerdo, ¿cierto? Entonces, si realmente este acuerdo, bueno, si realmente el mercado relevante es mucho más amplio de lo que se quiere definir, que es solamente con dos productores y tres medicamentos, entonces también debería buscarse que este acuerdo que hubo entre Gabat y Generic Pharma también tuvo que haber ocurrido con muchos otros productores de medicamentos que traten la anosmia, ¿no? Porque pues al final de cuentas esos son otros medicamentos sustitutos eh, que pues bueno, compiten directamente contra lo que es la Adelina y el AD+. Muy bien, gracias.
Muchas gracias. Pues muchas gracias primero a ambos equipos por su presentación. Yo tengo una pregunta para el agente económico. Y bueno, como parte de su exposición señalaban que no están de acuerdo con la definición de mercado relevante que daba la autoridad. Sin embargo, me queda la duda, ¿qué parte de la cadena productiva hacen referencia o consideran ustedes como parte de la definición del mercado relevante? Pues más que nada lo que es sí, más que nada hacemos referencia a lo que es la parte de comercialización y distribución de medicamentos antivirales, en específico aquellos que tratan síntomas de la noción. Muchas gracias. Muchas gracias al jurado por sus preguntas. Si están de acuerdo, entonces procedemos al fin de la audiencia. Les agradecemos mucho a los equipos su participación, igualmente al jurado que nos hayan acompañado. Solicitaríamos a continuación a ambos equipos que por favor dejen la sala de manera que el jurado pueda deliberar. Les agradecemos y les deseamos mucha suerte.